Muy buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por el Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Nos encontramos muy contentos y muy complacidos de su participación, esperando que el contenido que se les va a compartir el día de hoy sea de utilidad y contribuya de manera significativa a su crecimiento personal y desarrollo profesional. Como indicaciones previas, deseamos comentarles que el link de asistencia estará disponible y estará apareciendo 10 o 15 minutos antes de terminar la conferencia, por lo que les agradeceremos estar pendientes del mismo y poder anotar ahí su participación. Así que les damos la más cordial bienvenida. A continuación, el señor registrador general de la propiedad de la zona central, el licenciado José Miguel Gutiérrez Anzueto, trasladará a ustedes un breve y afectuoso saludo. Así que recibámoslo a él y esperamos que esto sea de utilidad para ustedes. Bienvenido. Desde el despacho del Registro General de la Propiedad, recibe a cada uno de los participantes un cordial saludo y bienvenida a la actividad programada para este día. El Registro General de la Propiedad, como la institución que tiene a su cargo la actividad registral relacionada con la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles identificables, tiene el firme compromiso de velar porque en los servicios registrales se brindan y se garantice la seguridad registral y la certeza jurídica, así como el derecho de propiedad al amparo de la estricta observancia de los principios registrales. En este sentido, bajo mi gestión, el equipo del Registro General de la Propiedad se esfuerza cada día por implementar los proyectos de innovación tecnológica, modernización institucional, formación de capacidades orientadas a la mejora continua en la prestación de nuestros servicios, para que el quehacer registral sea más eficiente y efectivo para las necesidades de nuestros usuarios. Como parte de este proceso, se ha vuelto una imperiosa necesidad continuar con el programa de capacitaciones dirigida a abogados y notarios, procuradores jurídicos, estudiantes universitarios de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en las distintas universidades del país y cualquier usuario interesado, a efecto de facilitar la transferencia de un conocimiento especializado relativo a los procesos y criterios registrales, para coadyuvar en la construcción del derecho registral guatemalteco, bajo la premisa que estamos en la generación de pequeñas mejoras diarias que generen grandes resultados con el tiempo. Agradecemos su presencia en nuestra actividad que ha sido preparada especialmente para ustedes. Gracias al licenciado José Miguel Gutiérrez Anzueto, registrador general, por su saludo y por su mensaje. Y bien, pues entraremos en materia. Hoy estamos acá para poder compartir con ustedes la conferencia relacionada con las generalidades sobre las guías de calificación registral. Y para el efecto, tenemos como invitado al licenciado Edgar Raúl Sánchez Vargas. El licenciado Sánchez Vargas es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Entre su currículum se encuentra una maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil, otorgada también por la Universidad Mariano Gálvez, una maestría en Administración Pública y Gobierno, otorgada por la Universidad Galileo. Dentro de su experiencia profesional podemos resaltar que ha sido notario revisor en la Dirección Jurídica del Registro General de la Propiedad. Actualmente funge como registrador auxiliar en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central también y ha sido catedrático titular en los cursos de Derecho Civil y Derecho Notarial y Registral, entre otros. En su proyección social, actualmente es miembro activo del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y pues hoy nos da el privilegio de contar con su presencia para compartir tan importante tema. Así que, licenciado Sánchez Vargas, sea usted bienvenido y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias al señor registrador sustituto, el licenciado Byron Esquivel III, registrador sustituto del Registro General de la Propiedad, a la Escuela de Estudios Registrales, al licenciado
José Miguel Gutiérrez Sansueto, registrador general, por la invitación a poder compartir con ustedes parte de la expertise que como Registro General de la Propiedad, específicamente en el área de operación registral, se tiene para tratar un tema que es de vital importancia para el desarrollo de las actividades registrales, actividades que no escapan de la actividad notarial y que nos sirven primero para ir entendiendo cuál es la dinámica que el Registro General de la Propiedad proyecta y transmite a través de estas guías, cuál es el enfoque que también como institución debemos y nos orientamos al público en general, específicamente entender el origen de estas guías que pues muchas veces pasan desapercibido al cierto sector de la población, estando como una herramienta de consulta indistintamente en cualquier tiempo de la vida del ejercicio notarial. Como bien lo dijo el licenciado Tercero, el registrador sustituto, pues me desempeño actualmente como registrador auxiliar y parte de nuestra función es poder tener la calificación integral de los documentos, basarnos no solo en la legislación, sino apoyarnos en estos cuerpos de consulta que tenemos a disposición. Y esta es una de las tantas charlas que tendremos relacionadas a las guías de calificación registral, que por lo extenso de las mismas, hoy se hablarán acerca de generalidades de las mismas. Les solicito a todos los participantes que quieran hacer las preguntas respectivas, las pueden ir realizando y al finalizar mi intervención, pues daré respuesta a las mismas. Vamos a comenzar con la presentación de esta mañana en atención a las guías de calificación registral como algo general, es decir, vamos a hacer un pequeño esbozo de todas y cada una de las guías y cuál es el impacto que tienen en forma diaria y cotidiana en la operación registral en aquellos actos y contratos que se presentan a inscripción. El registro de la propiedad ha sido pionero en la incursión de estas guías de calificación, documentos que nos han servido para poder llevar a cabo a un feliz término las inscripciones registrales y por consiguiente darle a la población guatemalteca esa herramienta tan necesaria que se tiene y se debe de tener en el desarrollo de la actividad registral en el país. Pero antes de hablar de las guías de calificación registral, es oportuno también que hagamos un pequeño resumen de qué es el Registro General de la Propiedad, cuál es su origen, cómo ha sido su evolución histórica y cómo se ha desarrollado y se ha mantenido siempre a la vanguardia, tanto en la tecnología como en este tipo de documentos que nos hacen más fácil las inscripciones y las operaciones día con día. El registro de la propiedad por mandato legal es aquella institución pública en la cual tiene por objeto la anotación, inscripción y cancelación de todos los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales. El registro de la propiedad es una institución con ya más de 145 años de existencia, es una institución líder en las inscripciones y en el quehacer de los registros públicos en Guatemala y por consiguiente tiene un espacio pues reservado dentro de nuestra legislación, que es nuestra fuente también de actuar en el desarrollo de las actividades diarias. Como antecedentes históricos vamos a tomar 3 etapas importantes del desarrollo registral o del registro de la propiedad básicamente. Iniciamos con este primer intento de registro de la propiedad que se tuvo allá por el año de 1776, en el cual se crea básicamente el registro hipotecario. Esto todavía bajo los vestigios de la corona española, es decir, tomando en cuenta el rey de España, don Carlos II, se crea esta institución que se mantuvo hasta el 15 de septiembre de 1877, iniciando operaciones y de ahí pues nuestro aniversario institucional el 16 de septiembre de 1877. Fue en el gobierno del general Justo Rufino Barrios, que dicho sea de paso, fue notario y vio la importancia que significaba tener un registro de la propiedad en el cual pudieran inscribirse todos aquellos actos o contratos que tuvieran ese impacto necesario en las operaciones diarias y dar la certeza y la seguridad jurídica de las mismas. Esto también conllevó la creación del primer Código Civil en la historia de Guatemala y por lo tanto tener de esa cuenta un reglamento y un arancel para el desarrollo de estas operaciones. La segunda etapa es cómo el registro comienza este dinamismo en cuanto a acercarse cada vez más a la población.
tenemos como 3 ejes importantes en aquella época, hablamos de 1897, la creación de 3 registros de la propiedad, ubicados estratégicamente, primero, el de, que todos conocemos, básicamente el de la zona central, un segundo registro posicionado específicamente en el área del oriente del país, en el departamento de Jalapa, y por último, un tercer registro de la propiedad, una tercera sede del registro de la propiedad ubicado en Quetzaltenango. Esto pues conlleva después una nueva reorganización en la cual se nombra una comisión para poder establecer básicamente las 2 sedes que hoy en día tenemos, la del segundo registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango, que tiene competencia administrativa con determinados departamentos del occidente del país y parte del sur, y el primer registro o el registro de la zona central con sede en el departamento de Guatemala, que también tiene competencia administrativa para la función de algunos departamentos específicamente. La tercera época del Registro General de la Propiedad es una época, siempre ha tenido pues una brillantez especial, pero en esta tercera época se ve marcada por todos los cambios que hoy en día pues estamos comenzando a ver con mayor frecuencia. Es decir, en esta tercera época ya comenzamos a hablar de una modernización o de una estructura funcional y operativa desde los orígenes del registro, desde las operaciones diarias, los sistemas electrónicos cada vez son más evidentes, la modernización es un proceso que no se detiene y de esa cuenta tenemos hoy en día verificación de documentos en tiempo real, tenemos inscripciones en modo electrónico, ya no en la modalidad física que antes se tenía. También hoy en día tenemos la posibilidad de poder a través de un flujograma establecer cuáles han sido las etapas que nuestro documento ha tenido y se busca siempre como institución poder transparentar las inscripciones, los recursos, estar siempre en constante capacitación y de esa cuenta pues la plataforma que hoy en día tenemos para poder llevar a cabo estas capacitaciones a todos y todas las personas que muy amablemente hoy pues se conectan a esta transmisión. Dentro de este proceso de modernización, pues es algo que inició allá por el año de 1996. Muchos hablan de una modernización previa que ilustremente el muy querido y recordado doctor Neri Muñoz, pues ha iniciado o inició en su momento y que conlleva toda esta fase de procesos y procedimientos que ya todos conocemos, que nos hacen pues muy factible y viable las operaciones que día a día se realizan ante el registro de la propiedad. Como registro de la propiedad y en atención al principio de legalidad, tenemos como fundamento legal tanto de la institución como de algunas otras cuestiones que veremos en el desarrollo de esta presentación, que la Constitución Política de la República de Guatemala, ya en el artículo 230 constitucional, pues nos da nuestro fundamento en atención a las operaciones y a las inscripciones que hoy en día se hacen. Tenemos como base también legal el libro cuarto del Código Civil, Acuerdo Gubernativo 30-2005 y el Acuerdo Gubernativo 325-2005. Este andamiaje de normas jurídicas o de cuerpos legales nos permiten tener un funcionamiento adecuado, posiblemente no acorde a las necesidades, porque ya es necesario que un registro de 145 años tenga su propia ley orgánica para que pueda ser mucho más dinámico en funcionamiento y en operaciones, pero esto es una pues, tarea pendiente que nos queda no solo como institución, sino a nivel estatal. No dejando por un lado el artículo 2 constitucional, que es aquella responsabilidad que el Estado nos representa a todos los ciudadanos y habitantes del país. Tenemos en esta fase específicamente poder brindarles esa seguridad jurídica y esa seguridad registral tan deseada en el país. Y de esa cuenta es que el Registro General de la Propiedad, con algunas limitaciones de carácter operativo y funcional derivado de la legislación, pues se toma la idea y se toma la sabia decisión de crear unas guías de calificación registral que sean cuerpos de consulta a los notarios, a los estudiantes de derecho, al público en general, que puedan en ellas ver plasmado cuáles son estas operaciones registrales, cuáles son aquellos títulos inscribibles ante el registro y cuáles son algunos requisitos, pues no digamos adicionales o previos, sino algunos requisitos que por especialidad y en la función del derecho registral son necesarios en su desarrollo cotidiano. Como dato también interesante en esta función,
de las guías de calificación registral, tenemos un primer antecedente de las mismas allá por el año del 94, 1996, con el doctor Neri Muñoz, que también es pionero no solo en temas notariales, sino en temas específicamente de carácter registral. Fue en la administración del doctor Neri Muñoz que se introdujeron al ordenamiento operativo las guías de calificación registral, teniendo pues varias actualizaciones, varias ediciones, y lo que pues hoy en día desarrollaremos con las nuevas guías de calificación registral, que han tenido pues un pequeño reforzamiento en algunos temas, han tenido una mejor apreciación, tanto visual, el arte de la misma, como unas guías con mayor cantidad, en este caso, de pasos o procedimientos que se deben seguir, haciendo pues armónica la inscripción registral ante el Registro General de la Propiedad. Hablar de Registro General de la Propiedad y de las instituciones que en él se desarrollan o de los departamentos que se tienen, no podemos dejar desapercibido qué es o cómo funciona la calificación registral. Esta calificación registral básicamente es el motor operativo del registro, es aquella forma o función que como registradores auxiliares hacemos que se cumplan todas aquellas obligaciones o requisitos previos a una inscripción, que podemos corroborar y verificar cuál es el estado actual, tanto de un documento como una publicidad registral a posteriori. La calificación registral, en términos muy sencillos, esta consiste en aquel procedimiento, en aquella función calificadora que todo registrador en los registros públicos tiene que sujetarse a poder calificar tanto títulos relativos de dominio como aquellos actos que se presentan a inscripción. Esta calificación registral tiene como pilar fundamental dos situaciones. Puede que en una se inscriba y se publicite la inscripción, o en otra, que es también parte de la calificación registral, si no reúne estos requisitos tanto de forma como de fondo, pueda denegar o suspender una inscripción. Tanto la denegación como suspensión, muchas de estas cosas tienen un efecto eminente de limitación de la inscripción, tienen un efecto en el cual la misma no se va a publicitar y por lo tanto hay en muchos de los casos que replantear la solicitud, replantear o ampliar un instrumento público para poder cumplir con esos requisitos de forma o de fondo que se han obviado en un instrumento público. La calificación registral se sustenta o se basa no solo en la legislación, sino en principios registrales que vamos a desarrollar, que vamos a platicar, pero que son eminentemente doctrinarios. Pero esto reafirma y hace que la calificación y el Registro General de la Propiedad sea una institución sólida, sea una institución eminentemente con vocación de servicio y a la vez pues muy académica en el desarrollo de sus operaciones cotidianas en la inscripción o denegatoria de algunas de las inscripciones. Hay que tener pues parámetros en cuanto a la calificación registral, hay que entender el porqué de la calificación registral y básicamente nosotros como Registro General de la Propiedad basamos nuestras funciones siempre en el principio de legalidad. No hay inscripciones o denegatorias arbitrarias. Vamos a ver, y esto es a título personal, muchas veces las guías de calificación personal levantan pasiones a nivel profesional porque se trata muchas veces o se pretende muchas veces de inducir a una suspensión por algún criterio, que eso es algo pues muchas veces errado, pero esto es el ejercicio que hoy vamos a desarrollar, el porqué de algunas de estas suspensiones, cuál es el objetivo de la calificación registral y por qué en este sentido el registro toma esa postura institucional que va refrendada por una institución al servicio de la población. En última instancia, el registro de la propiedad somete siempre su calificación registral con exclusividad en algunos casos a los órganos jurisdiccionales. Digo en algunos casos porque también en el artículo 1164 del Código Civil pues encontramos el ocurso que se puede tramitar en contra de las decisiones del Registro General de la Propiedad en cuanto a la suspensión o denegatoria de estas inscripciones. De esa cuenta, insisto, que la calificación registral pues no es algo eminentemente arbitrario, es algo que puede ser sujeto a una instancia jurisdiccional
En otros países, pues tenemos, o se tiene, mejor dicho, un órgano administrativo que puede resolver estas suspensiones con carácter ya de inscripción. Guatemala no tiene esa posibilidad por el sistema registral o básicamente por cómo funciona el Registro General de la Propiedad. Y cuando exista esa denegatoria, esa suspensión que no pues, se ajuste a los intereses de las personas, pues los interesados, el notario general, pues se puede acudir a la vía del ocurso para el planteamiento, replantear la solicitud de inscripción. Todos los principios registrales que ustedes pueden ver en esta presentación se basan siempre en una calificación registral integral. La calificación registral integral se sujeta siempre y básicamente al principio de legalidad. Todo aquello que esté normado en un cuerpo legal, requisitos de un instrumento público, algunas cuestiones de carácter tributario especial, pues todo esto va dentro del principio de legalidad. Nosotros no podemos ir arbitrariamente a suspender una inscripción, pero por eso es oportuno hablar y hacer un pequeño, insisto, esbozo de cada uno de estos principios registrales para pues, ir entendiendo la función calificadora. No voy a hablar sobre todos, pero sí voy a tocar algunos que para mí son importantes y de vital trascendencia poderles transmitir, como el principio de arrogación, que básicamente el registro de la propiedad no realiza ninguna inscripción registral si no es a solicitud de parte interesada. Este principio de arrogación, que es pues básicamente nuestra puerta de acceso a las inscripciones que día con día se presentan, es porque las personas, los contratantes, el notario ha presentado algún título o algún instrumento para su inscripción. No podemos, insisto, de forma unilateral iniciar la inscripción o cancelación si no es a petición de parte. El principio de prioridad o de prelación, como se conoce, primero en tiempo, primero en derecho, todas las inscripciones llevan esa correlación o ese orden correlativo en cuanto al ingreso de los mismos y cómo deberán ser operados. El tracto sucesivo que se puede ver materializado en las inscripciones registrales, desde una primera inmatriculación o primera inscripción de dominio hasta que finaliza con la que pues, las personas tengan o adquieran derechos o puedan consultarlas ante las consultas o las certificaciones que se extienda o extienda el Registro General de la Propiedad. La presunción de autenticidad legítima de los documentos presentados para su registro. Este es un principio también, un pilar fundamental de la operación registral. Nosotros no podemos presumir sobre la autenticidad o no de un documento. En algunos casos, cuando son elaborados por notario, pues acá hay una fe pública que los va a investir de esa facultad y por lo tanto no podemos nosotros suspender una inscripción bajo el argumento que tenemos la sospecha razonable o la duda de que este documento no haya sido autorizado por el notario que está pues autorizando dicho acto o contrato. Han habido algunos episodios tal vez lamentables dentro de las noticias que día a día podemos nosotros consultar de algunas usurpaciones, algunas cuestiones que se dan a lo interno de las inscripciones, pero nosotros como institución, insisto, y esto es algo que soy muy enfático en decir, pues no podemos prejuzgar sobre la autenticidad o denegatoria de esta inscripción, porque son muchos de nuestros contratos a presentar, son autorizados por notario, funcionario público, muchas veces inclusive por organismo judicial que nos presentan ciertos despachos. Obviamente a lo interno sí tenemos mecanismos y procedimientos para poder verificar la autenticidad de los mismos, pero no podemos prejuzgar sobre si este acto o contrato estuvieron presentes las partes a la hora de firmar el mismo, si los comparecientes cuando se presentaron ante la notaria los documentos de identificación eran los certeros, y muchas veces hasta con el tema de las firmas hemos tenido cierta discrepancia. En alguna época pues había tomado la iniciativa de suspender cuando había alguna situación anómala en cuanto a las firmas, pero básicamente nosotros no nos podemos convertir en una institución que pueda autenticar la veracidad de las firmas. Esta es una responsabilidad integral del notario, pero como registro, insisto, siempre hemos estado a la vanguardia de poder evitar cualquier situación ajena, básicamente, a la operación registral que nos pueda pues, comprometer como institución y comprometer también los bienes y derechos de las personas en particular. Principio de publicidad, fe pública registral y de especialidad o determinación que conforman este andamiaje de principios
y estos que se ven reflejados dentro de las guías de calificación registral, el por qué solicitar ciertos documentos pues adicionales en algunas operaciones, el por qué el registro aplica de esta forma algunas de las inscripciones, tiene su sustento y su base legal en los principios registrales, en principios doctrinarios que van a apoyar a las inscripciones de calificación o a las instituciones prácticamente que tienen a bien llevar a cabo la calificación y la operación de los documentos en el Registro General de la Propiedad. ¿Qué son las guías de calificación registral y por qué el impacto que se busca, el conocimiento de las mismas e ir entendiendo la dinámica registral en estos casos? Las guías de calificación registral pues tienen su nicho, como les dije, como un antecedente a las mismas con la administración del doctor Neri Muñoz, pues una persona muy ilustre en el ejercicio profesional y también pionero en el ejercicio notarial en Guatemala. De esa cuenta y por esa visión que tuvo el doctor Neri Muñoz, el Registro General de la Propiedad con la Comisión Nacional Registral, que es la comisión encargada de ver no solo temas de administración, sino poder socializar y conformar estas guías de calificación registral, pues centran su atención en poderles dar a los notarios, al público en general, a los estudiantes de Derecho, estas herramientas, estos documentos de consulta para poder, primero, ir unificando ciertos criterios operativos, ir publicitando estas guías para una mejor comprensión del quehacer registral y a la vez también que el usuario en general, las personas que quieran consultar previo a presentar alguna inscripción, sepan cuáles son aquellos requisitos de forma o de fondo que el Registro General de la Propiedad solicita en algunos de los contratos específicamente que se desarrollan, insisto, en las guías de calificación registral. Bajo esta posibilidad de creación de las guías de calificación registral, pues se tienen en constante mesas técnicas de trabajo en la cual participan no solamente personal del Registro de la Propiedad, sino también miembros de la Comisión Nacional Registral, quienes son en última instancia quienes van a autorizar o que van a publicitar ya las guías de calificación registral para que sean de conocimiento del público en general y los notarios en ejercicio. Son 31 guías que se tienen hoy en día, es un cuerpo de consulta bastante técnico y que como podrán ver en el desarrollo de esta presentación, pues se han hecho algunas mejoras tanto al arte de la misma como incorporar nuevas directrices o nuevas guías operativas, en este caso, para la calificación registral. Las sociedades, el derecho evoluciona, hay normas que muchas veces ya pasan o están no vigentes y por lo tanto las actualizaciones deberán de ser constantes y deberán siempre ir con la vanguardia, como siempre ha tenido el Registro de la Propiedad, para poder transmitirle a las personas, a los notarios en general, estas nuevas herramientas de consulta. Las guías, insisto, y soy enfático en decirles, son herramientas de consulta. Son herramientas en las cuales el registro transmite a la población, transmite a los notarios en ejercicio criterios que van orientados siempre a garantizar la certeza y la seguridad jurídica en las inscripciones diarias. Esta calificación de los documentos son y pasan específicamente por los registradores auxiliares del Registro de la Propiedad, en su conjunto, en su conformación con los oficiales operadores, quienes son los que tienen a primera mano pues el documento para iniciar la calificación registral de los mismos y una posterior inscripción como su publicidad registral ante los libros que el Registro General de la Propiedad hoy en día tiene. Esta correlación que se tiene tanto de la función notarial como de la función registral hace que la coexistencia de las guías sea positiva. En el desarrollo de la actividad registral y en el desarrollo de las operaciones diarias, pues se ve con mucho positivismo las guías de calificación, no como algo impositivo al registro, sino como una fórmula en el cual pues todos ganamos, gana el notario, gana el usuario y gana el registro de la propiedad para poder darle mayor celeridad a estas guías, a las operaciones a través de las guías de calificación registral. Disculpen, estos mecanismos de consulta se centran en ese desarrollo diario de las operaciones que se tienen, ese desarrollo de consulta que se ve plasmado en las guías de calificación registral, tratan siempre de ir brindando la certeza, la seguridad jurídica y específicamente de dotar de estas herramientas de consulta a los notarios en particular.
¿Por qué tenemos que justificar o cuál es la justificación que se tiene en las guías de calificación registral en cuanto a su aplicación? Nos basamos en que esto ha ayudado muchas veces a que la operación registral fluya de una forma más eficiente y que también en general pues puedan en cualquier momento tener esos mecanismos de consulta. Estas guías de calificación reflejan siempre una postura institucional. Estas guías de calificación lo que hacen es llegar a las personas que lo utilizan como método de consulta como un acuerdo ya mayoritario entre la administración, entre la Comisión Nacional Registral y entre todos los funcionarios que forman y conllevan la creación, modificación o actualización de una guía de calificación registral. Previo a esta publicidad, ya hubieron mesas técnicas que elaboraron un anteproyecto, que trabajaron básicamente todo lo relativo a la parte doctrinaria, a la parte legal y no solamente al tema operativo para poder llevar esta información hacia los usuarios en general o en particular, ¿verdad? En particular al notariado, al general, al público que utiliza el registro con sus operaciones diarias y específicamente también a este sector de la población, a los estudiantes de Derecho que siempre están en proceso de aprendizaje y también de actualización. Las guías no se tienen que ver como una situación eminentemente de reserva, como algo arbitrario o como una imposición por parte del registro. Nunca ha sido esa la intención. La intención del registro, insisto, es poder agilizar las inscripciones y las operaciones y también que estos sean realmente mecanismos de consulta que se tengan para poder llevar a cabo operaciones en menor tiempo posible con la fluidez del caso y tomando en cuenta siempre esta postura institucional que se tiene. Como les dije al inicio de mi intervención, esta primera parte de las guías de calificación registral pues va a versar sobre que conozcan cuáles son las guías de calificación registral que el Registro General de la Propiedad hoy en día tiene publicitadas, que están debidamente confrontadas y que han sido ya socializadas con los notarios en ejercicio, con los funcionarios del Registro de la Propiedad y que hoy pues se los presento en esta mañana, en esta charla que tenemos, para posterior ir programando algunas específicamente sobre temas operativos a desarrollar, como puede ser compraventas, como puede ser la creación de una primera inscripción de dominio, cancelación de hipotecas, cédulas hipotecarias, entre otras. Esta parte práctica voy a tocar ciertos temas de estas 31 guías que hoy en día tenemos de calificación registral. Aspectos prácticos, primero tenemos una nueva actualización en cuanto al arte, es una guía pues visualmente más llamativa, es una guía en la cual podemos apreciar no solo cuál es el enfoque doctrinal que le damos como registro a estas inscripciones que hoy en día se tiene, como también qué requisitos son necesarios para poder desarrollar en esta, que es la guía número 1, que tiene que ver con los datos de identificación y los medios de identificación de los contratantes, qué hacer en algunos casos que nos presentan ante nuestras notarías y que son muy peculiares. Hay operaciones que son muy repetitivas, hay operaciones que tienen un grado de dificultad, hay operaciones que se tienen que desarrollar de una forma más armónica y por eso las guías de calificación nos ayudan a poder determinar en qué momento y cuánto contrato vamos a presentar y cuáles son las posibles variantes que se pueden presentarnos a realizar esta inscripción registral. Como datos importantes de esta guía podemos tomar ya en consideración el nombre y apellido, qué sucede en aquellos casos cuando una persona se identifica solamente con un apellido, qué sucede cuando la hacemos comparecer con el apellido de casada, en fin, todo lo relativo a los datos de identificación, esta guía lo desarrolla y lo va a simplificar en cuáles han sido como registro aquellas operaciones que en forma cotidiana nos presentan y que pues se tiene pues esa expertise para poder decir, señores notarios, señores público en general, esto es lo que normalmente nos sucede como registro y se puede subsanar o se puede visualizar de esta forma como registro de la propiedad se tiene. Otros casos muy específicos, insisto, estas guías han sido actualizadas y tienen algunas cuestiones ya muy interesantes y muy bien desarrolladas para que puedan poder ser objeto de consulta.
Los medios de identificación, cuál es el problema que tenemos a veces en las notarías cuando nos presentan documentos de identificación, los contratantes, cuando tienen su domicilio en otro país, son guatemaltecos, aquellos casos que no tienen, documento de identificación. En fin, todo esto se desarrolla y lo hace muy puntual con sus respectivos fundamentos legales acordes a cada uno de estos temas. Qué hacer con aquella persona que comparece con pasaporte, en qué casos es permisible aceptar el pasaporte en una identificación, todo lo que conlleva la identificación de los otorgantes. Esta segunda guía de calificación nos cita y nos amplía todo lo respectivo a los documentos acreditativos de las representaciones, es decir, tanto de personas jurídicas como de entes o personas individuales. Hacemos siempre el ejercicio como registro de poder dar una definición doctrinaria y a la vez hacer constar pues algunas cuestiones muy interesantes que hoy en día se tienen. Pues con el tema de la calificación de las representaciones, no solo se tiene que corroborar lo relativo al artículo 29, numeral quinto, en cuanto a qué documento estamos acreditando. Hay que ser enfáticos también que como registro lo que calificamos y tenemos que tomar en cuenta es que el notario dentro de su instrumento público, en la parte de la comparecencia, pues nos califique la representación legal y no el documento, que eso es algo muchas veces de tecnicismo, o en algunos casos lo pueden ver como parte de la semántica, pero el artículo 29, numeral quinto, nos hace ver cómo forma técnica y específica de calificación la representación legal y no así el documento. En términos concretos, el documento podría establecerse como lo físico y lo abstracto, lo que el notario debe calificar ahí es la representación legal. Aquí pueden ver también cómo se desarrollan algunas cuestiones muy específicas sobre personas jurídicas que sean nacionales o extranjeras, algunos casos de sociedades extranjeras, todo, insisto, con fundamento legal del mismo y por qué deben acreditarse de la forma que ahí se establece. La siguiente guía que tiene que ver con intérpretes. Guatemala es un país muy rico en lenguas y por lo tanto hay algunas áreas del país que es necesario utilizar intérpretes. En otros casos las contrataciones que hacemos también nos demanda ya sea un traductor jurado o muchas veces intérprete. Todo esto también se desarrolla en esta directriz. Son muy pocos documentos posiblemente que tengan que ver, pero si el día de mañana su notaría se presenta la necesidad de tener que relacionar a un intérprete dentro del instrumento jurídico o hacer las veces de intérprete, pues aquí se tienen algunos requisitos o lineamientos técnicos para poder identificar de una forma correcta al intérprete en esta forma que contemple la guía. La guía de los testigos, la número 4, testigos en atención a aquellos que son instrumentales, que son los más recurrentes, los testigos a ruego, porque a veces obviamos la calificación de un testigo cuando el artículo 52 del Código Notarial nos establece cuáles los requisitos para poder ser testigo y cómo se debe calificar correcta y técnicamente al mismo. Aquí lo desarrolla muy bien. También una parte introductoria, insisto, de qué entender por testigo, qué es los requisitos y los medios idóneos para poderlo identificar. Y pasando a la siguiente guía, el número 5, también tiene que ver con testimonios. Los testimonios en la operación registral, regularmente hay algunos errores que se cometen con frecuencia. Esto es materia de otra presentación, de otra charla, pero podríamos tocar ciertos aspectos de suspensiones muy frecuentes o recurrentes acá, y son que a veces no acompañan testimonio ante el registro, sino testimonio especial. La compaginación a veces se va alterando y nos presentan ese tipo de documentos, teniendo obviamente una suspensión. A veces las fechas que se están autorizando o se plasman dentro del testimonio como autorización, pues no son las que el instrumento público refleja. Y algunos, a la hora de compaginar el duplicado a presentar ante el registro, pues vienen incompleto, vienen inconcluso. También aquí podemos ver algunos casos específicos o algunas de las cuestiones que la guía desarrolla específicamente en este tema de los testimonios a presentación al Registro General de la Propiedad. También tocando parte de los testimonios irregulares, como lo es el testimonio de las partes conducentes, por qué es necesario
tener que hacer constar cuáles son los pasajes más importantes, qué casos son necesarios cuando son testimonios de procesos sucesorios judiciales o procesos sucesorios extrajudiciales, algunos de los requisitos, en qué casos el registro de la propiedad pues autoriza o acepta que presenten testimonios del Archivo General de Protocolos, en fin, todo lo relativo a los testimonios a presentación. La guía número 5 lo desarrolla y lo trata de hacer lo más claro y expedito posible. Es una guía con bastantes supuestos en cuanto a operación y documentos de inscripción. Qué mejor forma que tomarse pues, un tiempo previo a iniciar el contrato o previo a ingresar un testimonio ante el registro para ver algunos aspectos muy importantes o específicos que tiene esta guía en especial. La guía 6, representaciones y disposiciones de la propiedad y demás derechos reales de menores incapaces ausentes. También, como registro, muchas veces hay suspensiones muy recurrentes cuando no se califica a la representación de un menor, cuando comparece el padre en ejercicio de la patria potestad, en representación del menor, pues hay cuestiones que se obvian o que se omiten, como acreditar dicha representación con el documento idóneo o adecuado. Aquí se tienen casos muy específicos como la patria potestad, la tutela, la ausencia, cómo debemos acreditar, qué requisitos son necesarios para estos documentos acreditativos, en qué casos inclusive se pueden presentar alguna situación muy especial que la guía lo va a desarrollar. La siguiente, constitución de hipotecas y cancelación, la guía número 7, es muy frecuente también, pues hoy en día con la pandemia, tanto las inscripciones de compraventa, traslado de dominio, como constitución y cancelación de créditos ha sido pues, muy fuerte, muy elevada y muchas veces hay suspensiones que se pudieron haber evitado. Sí, pues nos tomamos un tiempo, insisto, de poder corroborar algunas de estas cuestiones muy importantes en las guías de calificación y en qué casos hay pues, necesidad de hacer algún requisito adicional que se pide en algunos temas que son muy pocos en esta guía, en atención que pues los créditos hipotecarios pues se rigen específicamente por lo relativo al Código Civil, algunas cuestiones especiales como los créditos bancarios, en qué casos nosotros solicitamos, por ejemplo, hablando de una cédula hipotecaria, que la misma venga ya sea en original, con el sello cancelado o que se haga constar dentro de la carta total de pago que la cédula, recargos y demás, como establece el artículo 606 del Código de Comercio, pues cumplan estos requisitos formales para poder llevar a cabo la operación de cancelación. También hay algunas cuestiones interesantes como la hipoteca sobre un derecho real de usufructo, que muchas veces no todas las instituciones lo aprueban o lo autorizan, pero las que sí, ¿cómo debe, en este caso, de hacer constar la garantía que está presentando el usufructuario? Cuando en algunas veces se garantiza el 100% de la propiedad y es necesario que comparezca tanto el nudo propietario como el usufructuario. La forma de cancelación de las hipotecas, ¿verdad? Aquellos casos de hipotecas cedularias, hipotecas tradicionales o en qué casos, cómo acceder a la cancelación de una hipoteca por prescripción, a pesar que el Código Civil pues lo establece y lo va a regular, entre otras que también, insisto, se desarrollan de una forma muy técnica y prudente en este ejercicio que estamos realizando hoy en día. La guía número 8, servidumbres, también operaciones que son muy constantes. Hoy en día pues tenemos mucho flujo en cuanto al tráfico mobiliario en el país. De esa cuenta, ya una operación a veces viene accesoria a una constitución de servidumbre. ¿Por qué el registro solicita en algunos casos inclusive que se presente en plano en las inscripciones de servidumbres? ¿Cuál es el objeto de esto? Es poder determinar a futuro si se quiere constituir una nueva servidumbre, pues establecer si la que ya está constituida no se encuentra dentro del área de la misma. De esta guía también nos apoyamos en la Ley Nacional de Electrificación, algunos casos muy puntuales como las servidumbres que se constituyen por el usufructuario, cuál es el plazo que se le debe pues indicar. Muchas veces son usufructos vitalicios, otras son usufructos a plazos determinados, pues en todo caso pues tendrá que hacerse ver en atención específicamente al plazo o a la forma de constitución del usufructo, cómo va a continuar la servidumbre como tal.
Servidumbres tan específicas como las de acueducto, también es necesario que se acompañen en estos casos planos. La guía o la versión anterior pues sugería y daba esa sugerencia al usuario de la presentación. Hoy en día pues se ha tomado la decisión que en estos casos es necesario que se acompañe el plano cuando estamos hablando de servidumbres tan específicas como la de acueducto, por ejemplo. ¿Cuál sería el impacto de no tener un plano que pueda establecer con claridad en qué parte de la propiedad se establece o va dicha servidumbre de acueducto o de conducción de aguas negras, ¿verdad? Para la cancelación de servidumbres también están ciertos requisitos muy especiales y puntuales. Obviamente, para la cancelación de servidumbres nos vamos al Código Civil estableciendo esto en el artículo 817, en la cancelación de las servidumbres. La que frecuentemente nos presentan es la servidumbre de cancelación, en este caso por mutuo consentimiento, que técnicamente el Código lo establece como aquellas de cancelaciones de servidumbres. Bueno, ahorita me recuerdo, se lo digo, pero está en el numeral tercero, son aquellas que por mutuo consentimiento las partes deciden cancelar, cómo se debe presentar y cuál es la forma técnica de poderlas presentar para el registro de la propiedad. El usufructo, que también es una operación, yo diría que muy constante, muchas veces es accesoria a la operación principal, y el término accesorio no es porque vamos como registro a desnaturalizar una inscripción a presentar o una inscripción que se debe formalizar, sino que una compraventa muchas veces viene aparejada con, dentro del título, mejor dicho, a una reserva o una constitución de usufructo. Pero no solo con la reserva y la constitución, es importante que sepamos cómo debemos de hacerlo constar, sino también aquellos usufructos que una vez ya estén constituidos, cómo va a ser la forma de hacer constar, si este va a ser sucesivo o simultáneo al inscrito, qué hacer en aquellos casos de cancelación de usufructo vitalicio, cómo se solicita la cancelación de un usufructo por reunir la calidad de propietario o usufructuario en estos casos, por qué la renuncia de usufructo vitalicio es necesario su estimación, y esto es algo tal vez que muchas veces nos han dicho como registro que esto por analogía lo aplicamos, y por analogía no se pueden crear figuras diferentes a las debidamente establecidas en la legislación, pero tiene su razón de ser. Hablando un poco de esta guía y específicamente de la renuncia de usufructo vitalicio, pues la renuncia de usufructo vitalicio la encontramos regulado en la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. En el artículo 1, literal I de la misma, pues encontramos que la renuncia pues está ahí regulada. Sin embargo, esto viene ya muchos años atrás, tanto SAT como registro en estos casos ha tomado la decisión de que una renuncia, aparte por ser un acto de liberación, hay que estimarla y pagar el impuesto a afecto, que en todo caso, como es un acto entre vivos, lo que se paga acá es el equivalente al 12%. No hay un monto específico para poder renunciar a un usufructo, pero sí es necesario que se haga la estimación de la renuncia, no de la constitución del usufructo, porque muchas veces nos presentan instrumentos públicos en los cuales se hace constar que se constituyó o se reservó un usufructo por el monto establecido, por la estimación de tanto, pero no hacen la estimación sobre la renuncia, que sería en todo caso el acto de liberación y el hecho generador del impuesto que se tendrá que pagar. En fin, esta guía también es prudente y es muy interesante que la puedan consultar y ver, porque regularmente nuestros clientes en las notarías no solo nos piden traslativos de dominio o contratos traslativos de dominio, sino también nos solicitan poder garantizar su permanencia, sus derechos en las propiedades. Y pues básicamente el usufructo pues juega un papel muy importante en este tipo de operaciones. Ahí está muy bien desarrollado en qué casos es necesario, cuándo lo vamos a ir incorporando y por qué es prudente pues establecer algunos requisitos especiales o muy formales del mismo. Los requisitos para la primera inscripción de dominio de un bien inmueble. Esta pues guía tiene adicional algunas directrices, algunas circulares en las cuales pues se ha tratado de socializar y a la vez se ha tratado, mejor dicho, de ir generando pues esa práctica registral de la inmatriculación que se tiene. Esto tiene su fundamento en el artículo 1131 del Código Civil, esa inmatriculación, esa primera inscripción de dominio, cuáles son los requisitos que se debe contener y cuál es la información básica que debe también verse manifiesto en la
redacción del instrumento público. También es una guía muy bien desarrollada que establece algunas situaciones muy peculiares. Hablemos de las fincas o los predios que son regulares o irregulares en atención al área, cómo están conformados, por qué como registro, al tener ese tipo de propiedades irregulares, nos basamos básicamente en los sistemas que se tienen, como los Azimut, los georreferenciados, y no a través de rumbos, porque ahí el área básicamente cambia, puede ir variando, no se tiene un dato exacto, y en fin, aplica pues todos estos casos. Esta guía yo diría que va muy de la mano también con los planes de ordenamiento territorial, que hoy en día son cada vez más frecuentes. Ya tenemos en la zona central por lo menos 3 municipalidades que implementan planes de ordenamiento territorial. Hablemos de la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Antigua Guatemala, y hoy en día la Municipalidad de Santa Catarina Pinola, pues que ya tiene en este caso un plan de ordenamiento territorial que se sujeta a su legislación pues interna para las licencias de autorización municipal, ¿verdad? Entonces, hay una guía también de autorización municipal y licencias, pero esta pues yo diría que va muy de la mano también con esa otra de las guías. Todo lo relativo también en algunos casos cuando tenemos la necesidad de algunos requisitos especiales, cuando hablamos de zonas también en proceso catastral, porque el registro solicita que los planos estén vigentes al momento de presentación, ¿verdad? Que la ley pues del RIC les da una vigencia de 6 meses. Estos 6 meses pues son obviamente para que se realice la inscripción o la operación ante el registro, y lo contrario pues no podemos nosotros venir y hacer la inscripción respectiva si el plazo del plano, en algunos casos pues ha vencido. Hay una guía de planos, más adelante la vamos a ver también, cómo se desarrollan estas operaciones. Por lo extenso, en este caso de la presentación, solo se dará un pequeño esbozo de las mismas. Insisto, en otras presentaciones a futuro se van a ir desarrollando a cabalidad, pues algunas o la mayoría de las guías que el registro de la propiedad tiene para temas muy puntuales y específicos. Esta otra, que es la de modificación a la primera inscripción de dominio, cuáles son los requisitos que se tienen para poder modificar esta primera de dominio. Sabemos, en este caso, el artículo 1130 del Código Civil nos da la forma, ya sea notarial o judicial. En muchos de los casos, pues es notarial porque las partes pueden comparecer, en las que no se pueda y existe alguna situación que la haga materialmente imposible su modificación vía notarial, es necesario que sea por orden judicial esta modificación a la primera inscripción de dominio. También es una guía bastante fuerte y desarrollada. La siguiente, que en esta ha sufrido pues una modificación técnica, derivado que pues el registro de la propiedad ya no inscribe lo relativo a las garantías mobiliarias. Aún en el año 2018 terminamos de escribir las últimas prendas relativas a los bienes muebles. Pues hoy en día únicamente inscribimos dominio, ya sea de bienes muebles identificables como de unidades económicas. Las unidades económicas también son bastante objeto de presentación. Cómo debemos de entender una unidad económica, cuáles son los requisitos de inscripción y cómo en algunas ocasiones puede también una unidad económica sufrir alguna modificación en cuanto a sus valores, en cuanto al contexto básicamente de la misma, ¿verdad? Entonces, aquí está muy bien desarrollada esta guía. Tiene algunas cuestiones muy puntuales como cómo establecer el valor. Y esta guía va muy de la mano con el reglamento para los registros de la propiedad. A partir del artículo 11, 12 y 16 encontramos cómo se inscriben, en este caso, los vehículos ante el registro, los bienes muebles, o todos aquellos que sean muebles identificables, algunas muy específicos o especiales. En atención a eso, pues la guía está desarrollada con esa dinámica. ¿Qué pasa cuando hay inscripciones que se realizan en otros registros y se tiene después que presentar al registro de la propiedad? Hablemos en algunos casos de aportaciones no dinerarias, es decir, qué sucede con las aportaciones que se hacen a sociedades, cuando la sociedad está en conformación y pues necesitamos inscribir el dominio de este capital que se está incorporando a la sociedad, cuando se inscriben identificaciones de persona ante el registro nacional de las personas y después tienen que presentarse ante el registro de la propiedad. Todo esto lo desarrolla esta guía, entre otras que se pueden también ahí ver y visualizar, ¿verdad? No solo entidades mercantiles, sino también
entidades civiles o de asociaciones, fundaciones, consejos comunitarios de desarrollo. Todo esto lo desarrolla esta guía. La de patrimonio familiar, que es la guía número 14. Acá, pues, no solo hacen énfasis en el patrimonio familiar que como institución jurídico-social establece el Código Civil, sino también en aquellos casos muy especiales que todavía muchas veces se vienen arrastrando de años anteriores en atención a la cancelación de los patrimonios familiares, cómo poder cancelar muchas veces cuando no tenemos como registro un plazo específico o determinado, cómo poder cancelar estos patrimonios familiares ante el registro de la propiedad y básicamente cómo solicitar la inscripción de algunos que los inician, en este caso en sede notarial para su inscripción. Aquí vemos específicamente estos casos especiales que en el ejercicio notarial nos generan también ese problema. No tenemos muchas veces el título, no podemos ubicar las condiciones del patrimonio en la inscripción registral, es muy escueta, a veces hay que inclusive rectificar para que se haga constar el plazo de inicio. Cuando no se tiene, pues solo puede mediar mediante resolución de la entidad o del órgano administrativo quien envió o inscribió dicho patrimonio. En fin, todo esto lo desarrolla esta guía, en atención al patrimonio. La guía número 15, arrendamientos, también es muy constante la presentación de arrendamientos. En la práctica como registro, a veces nos presentan muchos arrendamientos parciales. Los arrendamientos parciales van sujetos a una situación, digámoslo así, muy peculiar en atención que nos presentan plano o nos hacen la relación de cuál es el área que se va a dar en arrendamiento. Hay otros arrendamientos que por unidad de pago necesitan que se haga constar, por ejemplo, cuántas manzanas se dan en arrendamiento. Sabemos que el sistema en Guatemala es métrico decimal, pero esas operaciones que son no muy recurrentes, son frecuentes, también tienen un espacio en estas guías para poder ir aclarando cómo se debe hacer constar estos arrendamientos muy, muy especiales, ¿verdad? Tanto la cancelación, ya sea por vencimiento del plazo o cuando las partes se sujetan a lo relativo al contrato de arrendamiento a partir del 1929 del Código Civil. Ahí están las formas técnicas cómo poder cancelar dichos arrendamientos. La copropiedad, cómo ejercitar el derecho de tanteo, está regulado en la guía 16. Todas las guías tienen pues un desarrollo técnico en atención a instituciones del derecho civil y otras que se desarrollan en el sector específicamente del derecho registral o de la operación registral día con día, pero acá nos hacen no solo una referencia de qué entender por copropiedad, cuándo existe la copropiedad y cómo se puede disolver la copropiedad. Obviamente el Código Civil, ahí en los artículos 491, 92 nos establecen cómo ejercitar y hacer el derecho de tanteo, pero a veces el registro trata en este sentido de poder darle al notario esta herramienta y que pueda determinar si la persona no puede comparecer en el instrumento público, si lo puede hacer a través de un instrumento público accesorio, dando su anuencia sobre su autorización para que se pueda, en algunos casos, ejercitar el derecho de tanteo o la venta a favor de un tercero. Acá lo podemos ver y lo podemos nosotros visualizar. Las notificaciones, ¿por qué debe ser judicial? ¿Por qué no puede ser en este caso notarial? Pues en atención al Código Procesal Civil y Mercantil, todas las notificaciones deberán ser fehacientes, notificaciones que deben de realizarse mediante órgano jurisdiccional respectivo. Esto, pues, en atención a que como registro somos una institución pública, debemos siempre prevalecer o mediar el principio de legalidad. Para algunos, y regularmente en todos los casos específicos, no se escapa las notificaciones que se tienen que hacer en este sentido a los condueños. La guía número 17 de testamentos, hay también situaciones que se pueden ir presentando en el desarrollo tanto de presentación de avisos como del testamento propiamente. Otro dato que nos dejó la pandemia es que ahora ante el registro se presentan cada vez más avisos de testamento, es decir, la institución del testamento, la figura del testamento en Guatemala está creciendo y esto pues nos orientó también este factor de pandemia, que las personas acudieran cada vez más a las notarías para que puedan
autorizar su testamento o su donación por causa de muerte. La guía de los planos o la guía número 18 relativo a los planos, cuestiones muy específicas como por ejemplo quién puede autorizar un plano, por qué no es necesario que un profesional autorice o firme un plano, por qué el registro acepta en aquellos casos de fincas que están en lugares recónditos del país, que sea cualquier persona que sea responsable de la autorización de los mismos. En esta guía pueden consultar y atender a todas estas interrogantes que se tiene. Pues los planos hoy en día tienen algunas cuestiones muy específicas, como por ejemplo la información que tiene que ir dentro del mismo. Hay que hacer constar tanto la naturaleza de la finca, nombre de la fracción si tuviera, la ubicación o dirección de la misma, datos de la finca matriz, que es algo en forma conjunta con la guía número 10 que conlleva la primera inscripción de dominio o la primera inmatriculación de un bien inmueble. La guía 19 nos hace también un pequeño resumen acerca de la inmovilización voluntaria de bienes registrados. El registro ha incursionado ya en que desde su notaría puedan presentar documentos electrónicos con firma electrónica básicamente para que se puedan inmovilizar propiedades. Tiene el mismo trámite, básicamente de una inmovilización, con los mismos procedimientos de calificación registral, pero ya no es necesario presentar físicamente el documento, sino se puede hacer en modalidad virtual o electrónica. Hacia eso tenemos que ir orientados, ya es muy probable que evolucionemos ya a una firma electrónica avanzada para documentos notariales a presentación, y por eso el registro tomó la decisión de privilegiar, en este caso, la voluntad de los propietarios, agilizar los trámites y procedimientos de inmovilización y darles esa herramienta que se tiene hoy en día en las notarías para que sea pues utilizada por las personas o los propietarios en su presentación. También esta guía es muy detallada en qué requisitos y quiénes pueden anotar de inmovilización los bienes. Hemos tenido también muy frecuentemente presentación de inmovilizaciones por representantes de mortuales, representantes de menores de edad en ejercicio de la potestad, y también de representantes de personas que tienen o ejercen la tutela de incapaces o ausentes. Otros ejemplos posibles que se pueden dar, en muchos de los casos también se desconoce que se pueden inmovilizar derechos como el derecho de copropiedad o el derecho de usufructo. Es un derecho catalogado como inmueble, por lo tanto, sí puede el titular del mismo solicitar la inmovilización de esa parte alícuota, de ese derecho real de usufructo que se tiene, sin necesidad de la comparecencia del resto de copropietarios o si existiera por ahí otro usufructuario, o inclusive la anuencia o autorización por parte del nudo propietario, ¿verdad? La guía número 20, donación entre vivos, otra guía también muy importante porque pues, las donaciones son muy frecuentes en las inscripciones diarias, y en esta guía no solo se resume y se hace ver cuáles son algunos requisitos muy técnicos y especiales de la donación, sino también qué requisitos se deben presentar al momento de una posible o eventual revocación de una donación, que es algo que ha pasado o está pasando muy frecuentemente, la revocación de donación, pero a veces se pierde por ahí el hilo conductor de qué requisitos son necesarios para poder, pues, inscribir la revocación de una donación en casos muy especiales. La guía 21, la guía de gestor de negocios, esta también ha evolucionado en cuanto a presentación de documentos. Es decir, el gestor de negocios muchas veces era muy poco utilizado, hoy en día se utiliza más, ya se ha pulido muchas veces la figura del gestor de negocios para las operaciones registrales, pero siguen habiendo casos atípicos, pero que se presentan en la cual un gestor de negocios quiere representar los derechos o intereses de menores de edad o de personas jurídicas. Para eso la guía muy puntualmente nos dice qué operaciones se pueden realizar bajo esta figura de gestor de negocios o bajo la gestoría de negocios que alguien pueda ir implementando. Se permite los que se enlistan ahí y no se permiten en algunos casos, como les dije, que entre otros, la que más nos han presentado y obviamente ha habido una denegatoria
ha sido de gestor de negocios para menores de edad. Eso no reúne pues, los requisitos básicos para poderlo realizar, no es una figura adecuada y por lo tanto el registro procede a su suspensión. La guía 22, esta guía también tiene su razón de ser y es que muchas veces en estos contratos como en compraventas, donaciones, entre vivos, aportaciones de bienes inmuebles o fideicomisos nos presentan un valor global, no un valor individual de cada uno de los bienes que forman parte de estas operaciones. Al no tener el registro, estos valores de forma individual, tenemos que publicitar las inscripciones tal cual refleje el contrato o el título traslativo, ¿verdad? Es decir, si estamos ejerciendo la donación de 5 inmuebles, 5 bienes inmuebles, y los 5 bienes inmuebles tiene un valor neto total de 500,000 quetzales, cada una de estas fincas se va a publicitar o se va a publicar con esos 500,000 quetzales, generando a futuro, cuando demos los avisos, un incremento importante en el UCI de las propiedades, pudiéndolo haber individualizado desde un inicio. Esta sí es una sugerencia, es una guía que va orientada a eso, a que sea técnicamente individualizado los precios y no tener que publicitar en todos y cada uno de los inmuebles un valor global o total que se tiene, ¿verdad? La guía 23 ya son guías operativas y algunas en las cuales hemos, como registro, ir orientando en algunos casos cuáles son las escrituras, hablemos de las escrituras de ampliación, qué errores podemos catalogar de fondo, qué errores podemos catalogar como forma y por qué se aceptan, pues en estos casos, la intervención notarial o en algunos con la comparecencia de las partes. Aquí se desarrolla cada uno de ellos. Es muy común, por ejemplo, que se cometan ciertos errores dentro de la comparecencia. Pues en la comparecencia se pueden subsanar todos aquellos, a excepción, por ejemplo, de los nombres de los comparecientes, la fecha del instrumento público. Algunos notarios, pues en ejercicio, han querido ampliar por mí ante mí el número de instrumento público cuando se confunden en la correlación o el orden del instrumento público. Pues acá hay otras cuestiones que hay que hablar o platicar y básicamente también el mismo código de notariado nos da la solución cuando hay una duplicidad en cuanto a la numeración de los instrumentos públicos. Hay algunas excepciones, es decir, que no se podrá aceptar con la antefirma por mí ante mí ampliaciones, como por ejemplo el nombre y apellido de los otorgantes, que es otro de los errores muy comunes que se cometen. Aquí es necesario que comparezcan las partes y que puedan ampliar el precio o el valor. Muchas veces son errores eminentemente mecanográficos, pero que se está afectando o se está manipulando en términos concretos. Tal vez el término manipular no es el adecuado, sino se está pues modificando por alguna situación mecanográfica o mecánica a la hora de redactar el instrumento público, el precio o el nombre, el precio o el valor de las propiedades, por lo tanto acá ya sería interpretado como un error de fondo y no de forma. Otros que se tienen acá, como por ejemplo la declaración de gravámenes y también la fecha del instrumento público, como las medidas que se pueden plasmar dentro del instrumento público. La guía 24, que tiene que ver sobre la aclaración de gravámenes o limitaciones. También aquí hay que enfatizar que algunas, como por ejemplo, específicamente cuando hablamos de los arrendamientos, el arrendamiento, el Código Civil no lo cataloga como una limitación al derecho de propiedad, pero básicamente sí limita en algún momento que la persona pueda tomar posesión directamente del inmueble. De esa cuenta es que el registro toma como parte de la declaración de gravámenes o limitaciones todas las relacionadas pues, en este caso todas las que están acá descritas, entre otras, el arrendamiento, la compraventa, donaciones entre vivos, que sean a título oneroso o remuneratorio. Aquí se eximen las que son específicamente las donaciones a título gratuito, aportaciones a bienes inmuebles, constitución de usufructos, rescisión de contratos. Es también una guía bastante amplia en cuanto a documentos o a títulos que se deben de hacer declaración bajo gravámenes. La guía 25, las solicitudes también, qué requisitos son necesarios para determinadas solicitudes, en qué casos
deben de acompañar algunos documentos como acreditativos. La modificación de razón o denominación social, aparte de la solicitud, pues tiene que venir aparejada de una certificación del registro mercantil. Por darles un ejemplo, ¿verdad? De cuál fue el nombre que se ha optado y obviamente que esté inscrito previamente ante el registro respectivo. La guía 25, la prohibición de corrección en el instrumento público. Esto ya es muy socializado entre los notarios en ejercicio profesional. Todo documento que ingresa ante el registro de la propiedad, obviamente pasa por un proceso de escáner o de digitalización o de que la imagen se pueda quedar grabada y por lo tanto si hay alguna alteración una vez ingresó y no se hicieron pues básicamente las correcciones a través de las ampliaciones que la ley permite, pues este documento lo que deberá hacer es tener una suspensión porque no se ha cumplido básicamente con corregir o enmendar el error. Sin embargo, hay algunas cuestiones que no solo el registro tiene que hacer constar, que ya están reguladas en el Código de Notariado, en el artículo 3 específicamente, y que también las guías tratan de pues, socializarlo, en este caso con los notarios en ejercicio. Las autorizaciones municipales, que es la guía 27, de esta también inclusive es necesario una charla específica, porque hoy en día con los planes de ordenamiento territorial, con aquellas municipalidades que básicamente obvian entregar en tiempo las autorizaciones municipales, ¿qué podemos hacer como notarios? ¿Cómo tenemos que documentar esa denegatoria que se nos da de forma tácita y no expresa por parte de las municipalidades? Cómo acompañar estas licencias o autorizaciones municipales. Hay muchas municipalidades que no solo utilizan el término desmembración, sino urbanización, lotificación, hasta qué número nos permite la guía y qué número nos permite la ley de parcelamientos urbanos poder desmembrar cierta cantidad de fincas nuevas o primeras inscripciones de dominio. Todo esto lo desarrolla muy bien esta guía. Esta guía incluso tiene una directriz, incluso tiene una circular, porque hay mucha demanda de creación de fincas nuevas, por lo tanto aquí es necesario poderlas incorporar. También podemos hablar de la guía, que estas son guías ya de reciente presentación, pero que pues, en este caso están en algún momento no en desuso, pero que ya hay un registro especial, hablar de la guía 28, que tiene que ver con la constitución de prendas. Ya el registro, insisto, no inscribe la prenda, sin embargo se queda el registro de garantías mobiliarias y esto es pues algo de los vestigios que el registro de la propiedad tenía en atención a la constitución de prendas, que no se ha eliminado concretamente porque todavía tenemos operaciones de cancelación de prendas, ya no de inscripción, pero sí de cancelación. Entonces hay que tomar algunas consideraciones especiales de estas prendas y por qué es necesario todavía mantener vigente la guía número 28. Aeronaves que son también de reciente incorporación. Las aeronaves en Guatemala cada vez pues obviamente tienen más demanda y por lo tanto esta por ser un bien un tanto sui generis, las aeronaves, ¿por qué se inscribe el dominio como inmueble? ¿Por qué se puede inscribir como mueble el motor y algunas de las piezas específicas de las aeronaves? ¿Qué requisitos son necesarios previo a inscribir en el registro de aeronáutica civil? ¿Cuándo existe aquella duplicidad de aeronaves? Es decir, muchas veces se inscribió a través de declaración jurada esta aeronave y después se hizo la venta. El que adquirió la aeronave no hace la inscripción ante el registro, sino duplica con otra declaración jurada. Aeronáutica Civil se percata, les piden que cancelen la inscripción anterior. En fin, es una guía muy interesante también en el desarrollo de la actividad aeroespacial en Guatemala, específicamente con las aeronaves, las avionetas, los helicópteros. Inclusive hubo un acercamiento, por eso se quedó todavía en suspenso en atención a los drones, que es otra de las aeronaves que se ha intentado pues su inscripción. Incluso han habido ya inscripciones de drones ante el registro de la propiedad para tener alguna licencia especial y poder operar en el territorio nacional. Esa cuenta, por ser un bien sui generis, es que hay algunos requisitos que pueden verse más orientados hacia un bien inmueble y no hacia un bien inmueble respectivamente, y aquí
se va desarrollando, porque hemos tenido inclusive suspensiones cuando quieren hipotecar una aeronave, cuando la ley de aeronáutica civil les da esa categoría de bien inmueble y por lo tanto lo que procede acá es una hipoteca y no una prenda, ¿verdad? Por ser en este caso un bien inmueble que está catalogado. En fin, aquí hay bastantes cuestiones muy interesantes que ver y algunos casos muy puntuales en atención a cancelación de primeras inscripciones de dominio o de creación de una primera inscripción de una aeronave. Ya casi por ir finalizando, esto es parte de las novedades que hoy en día se tienen con las guías de calificación registral. Hablamos de una guía 30 que tiene que ver con bienes que sean transmitidos a bienes fideikomitidos o a fideicomisos. Les digo una guía novedosa porque también los fideicomisos en Guatemala cada vez abarcan pues, más de las operaciones diarias. Han habido cosas muy interesantes en los fideicomisos que me ha tocado en un momento tener la expertise de verlos. No solo la transmisión, no solo la devolución, sino también aquellos fideicomisos en garantía o en administración. Incluso un caso muy puntual de transmisión de un bien transmitido a un fideicomiso en el cual pues no se transmitía el fideicomitente originario, ¿verdad? O el fideicomitente que lo transmitió, sino un tercer fideicomitente adheriente que estaba contemplado dentro del fideicomiso o el contrato de fideicomiso original y que posterior al fallecimiento, obviamente, del fideicomitente adheriente o el fideicomitente que lo transmitió, pues se viene a hacer la transmisión del dominio a ese tercer fideicomitente que se adhirió y por lo tanto, pues es un contrato bien específico, muy bien elaborado en el sentido del impacto que se busca y deseado y por lo tanto el registro ya tenía en este caso la necesidad de poder sacar una directriz derivado de lo técnico y especial que se convierte el fideicomiso. Estas son de las últimas, la guía 30 que tiene que ver con el fideicomiso, que también da para otro tema de conversación, lo relativo al fideicomiso y su inscripción ante el registro. Y por lo tanto, esta es una directriz que está más desarrollada en un tema doctrinario y académico como tal, que todavía está comenzando a tener esas consideraciones generales que ustedes pueden ver aquí documentadas, en algunos casos muy puntuales de fideicomisos que se presentan a inscripción ante el Registro General de la Propiedad, es decir, la transmisión de los bienes que se están aportando a los fideicomisos. Para ir casi finalizando con mi intervención, vamos a hablar de la última guía que tiene que ver con lo relativo a las personas. Es la guía de liquidación de patrimonio conyugal o de unión de hecho, que es otra de las guías en las cuales pues, el registro, lo puede hacer así con propiedad, ha delimitado muchas veces qué entender por una liquidación parcial de patrimonio conyugal y qué entender por una liquidación total. La ley o el Código Civil no establece o no regula la parcialidad o la totalidad, solo establece en el 139, perdón, cómo se puede liquidar el patrimonio conyugal, establece las formas y ahí hay que entender que el patrimonio se va a liquidar en forma total, pero hay algunos casos en los cuales se puede liquidar parcialmente el patrimonio conyugal, es decir, continúa el vínculo conyugal, si liquida el patrimonio. Y lo que se busca, como este es un acto irrenunciable de las partes, es poder disponer de los bienes, de poder modificar su régimen económico y todo ese dinamismo también ha generado en algún momento en el registro de la propiedad ciertas situaciones muy puntuales de suspensiones que se pueden evitar si, pues, previo vemos esta guía en atención a la liquidación de patrimonio conyugal. Requisitos muy puntuales, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando cuando se esté liquidando en forma total porque existe una sentencia de divorcio o que se está trabajando ya en el divorcio de las mismas? ¿Cómo hacer para modificar los regímenes económicos o que sea esa una causal de liquidación del patrimonio conyugal? A veces todavía se sigue arrastrando la adjudicación en pago por gananciales, cómo poder interpretar la adjudicación en pago gananciales cuando realmente es una liquidación. Y esto es lo que pues conlleva el estudio de las guías de calificación registral. Esta parte de la función diaria del registro de la propiedad en atención a las guías es muy demandante. Platicaba con algunos compañeros previo a la disertación
que para poder aprobar una guía de calificación registral tarda entre un mes y medio, no solo socializarla a lo interno, sino también que la Comisión Nacional Registral pues apruebe la misma. Son personas muy capacitadas y capaces que participan en estos procesos de implementación de guías. Son sesiones muy largas que se toman para poder llegar a ciertos puntos operativos. Y como les indicaba al inicio de mi intervención, las guías es una herramienta de consulta, es un documento que se tiene, no es algo impositivo que el registro de la propiedad quiera manifestar, pero sí podemos decirlo con mucha propiedad que somos pues, una institución que busca y es pionera en poder presentar ese tipo de documentos a la población y al notariado en general para hacer más amena la operación registral, para hacer una operación registral más eficiente, poder responder en los tiempos que establece el Código Civil en las inscripciones y obviamente pues llegar y abarcar cada vez más todos aquellos títulos que se presentan en inscripción ante los registros. Podrán hacer falta algunas, podrán haber algunos temas que puedan generar esas sensaciones muchas veces de imposición por parte del registro, pero para eso siempre el registro de la propiedad está en la mejor disposición de poder trabajar en beneficio no solo del notariado guatemalteco, sino de la población en general. Quiero terminar finalizando ya casi mi intervención previo a la parte de preguntas y respuestas, nuevamente indicándole a las personas o a los notarios en general que ya están disponibles estas nuevas guías actualizadas, las pueden descargar desde la página del registro de la propiedad, no les tarda ni 2 minutos en poderlas descargar y tener, y es institucional, una postura que el registro tiene y que cualquier situación que se salga de ese marco, pues pueden acudir a la dirección jurídica, Secretaría General, con los señores coordinadores, siempre en operación registral, para poder platicar y conversar acerca de la implementación de las guías de calificación registral. Licenciado Byron Esquivel III, registrador sustituto, hasta acá dejo mi intervención. Pasamos en este caso a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien tendrá algunas que me puedan transmitir. Gracias al licenciado Raúl Sánchez Vargas por su intervención, por su magistral exposición y por exponernos a sus amplios conocimientos y experiencias en el tema registral. Así es que estamos ya en el espacio de preguntas. Vamos a proceder a plantear algunas de ellas al licenciado Vargas para que amablemente se sirva a dar respuestas a las mismas. Primera pregunta, dice Ani de García. ¿Se podrá averiguar solamente con el nombre de la persona o número de DPI si existe finca a su nombre o solo debe ser con un número de finca, folio y libro? Muchas gracias. Esta pregunta va relacionada con la parte introductoria del tema. El registro de la propiedad es un registro que funciona operativamente a través del sistema de folio real, no folio personal o no folio mixto. Por lo tanto, el registro a la fecha pues no tiene el sistema para poder establecer por nombre de persona o por DPI si alguien tiene alguna propiedad inscrita. En este caso, a la participante Ani de García, yo le diría que tendría que acudir a 2 instituciones para poder verificar si a la fecha aparecen propiedades inscritas a nombre de la persona que ella estuviese ubicando, es decir, puede acudir a las municipalidades específicamente donde se crea que está el inmueble, la dirección del catastro de las mismas, o a la sección del YUSI para poder establecer si ahí pueden darle a través del número de el nombre de la persona, el número de EPI, si en esa municipalidad donde se supone está el inmueble, pues aparece inscrita la misma, o en su defecto acudir a Finanzas Públicas, el departamento de DICABI, que con el nombre o el DPI, pues específicamente le pueden dar el dato respectivo. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una siguiente pregunta formulada por Hilda Choc, donde nos dice, ¿es necesaria la autorización municipal sobre bienes inmuebles rústicos o solo para inmuebles urbanos al desmembrarse? Muchas gracias. Primero hay que tomar en cuenta la ley de parcelamientos urbanos. Esta ley nos establece que cuando la finca, tanto rústica como urbana, tenga más de 5 desmembraciones, es obligatorio la autorización municipal. La guía de calificación registral 27 específicamente nos da esa visión
de cuándo es necesario, cuándo no la autorización municipal, pero las fincas de naturaleza urbana, cuando las adquiera un tercero, cuando una persona compre una fracción, va a ser necesaria la licencia y la autorización municipal. No va a ser necesaria siendo una finca urbana cuando se desmembren 5 fracciones o hasta 5 fracciones, pero sean a favor de sí mismo. Es decir, sea el mismo propietario quien va a adquirir esas fracciones y solamente se va a desmembrar de su inmueble. Hay que tomar en cuenta, Hilda, que hoy en día, como les platiqué al inicio también, hay algunas municipalidades que ya tienen un plan de ordenamiento territorial bien delimitado y establecido, y acá sea finca rústica o sea finca urbana, sea la primera, segunda o tercera desmembración, siempre va a ser obligatorio que se presente la licencia o la autorización municipal. Lo contrario, pues el registro no puede operar, y repito, las municipalidades que hoy en día tienen ya un POT vigente es la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad del municipio de Antigua Guatemala y la Municipalidad del municipio de Santa Catarina Pinula en el departamento de Guatemala. Importante tener conocimiento de esos planes de ordenamiento territorial para ese propósito. Tenemos otra pregunta, creo que es formulada también por Hilda Choc, donde dice, ¿qué hacer en caso que aparezcan apellidos distintos, como el de Casada en el DPI de uno de los comparecientes? Ejemplo, en el DPI no aparece el apellido de Casada y en el título de propiedad aparece y viceversa. ¿Qué procede en estos casos, licenciado? Muy bien. El Código Civil da ese derecho, esa situación específica para las mujeres que pueden optar o no al apellido de casada. El registro de la propiedad no puede suspender y no debe suspender cuando comparezca con nombre distinto. Específicamente hago mención o énfasis en el apellido de casada cuando alguien adquiere o va a disponer de un derecho. Hay algunos casos que a solicitud de parte interesada nos presentan previo a una inscripción de identificación de persona que se haga constar, en este caso que en la finca la persona A se identifica indistintamente con sus nombres que están legalmente inscritos y adicional pues se hace constar el apellido de casada. Pero esto no debe generar una suspensión ante el registro porque el apellido de casada, insisto, es un derecho, no se adiciona al nombre, por lo tanto no hay una situación que haga inoperable una traslativa de dominio o una inscripción posterior. Hilda. Siguiente pregunta formulada por Raúl Álvarez. ¿Podría explicar lo referente a cancelar patrimonio familiar de Udebipo de plazo vencido? Muy bien. Raúl, en estos casos, primero, en Udebipo hay todavía algunas inscripciones o bienes que vienen pues desde el anterior Bambi, son patrimonios familiares un tanto ya vencidos, pero por la forma muchas veces de redacción que se tenía, no se establecía un plazo establecido o determinado, es decir, muchas veces este patrimonio se sujetaba a las condiciones de la ley sin especificar cuánto era el plazo de vigencia o por lo menos el inicio del patrimonio familiar. Por lo tanto, como registro y en atención al principio de legalidad, nosotros no podemos presumir que este patrimonio tiene plazo vencido porque los 25 años del cómputo fue desde el momento de su inscripción o del momento de la presentación del título ante el registro de la propiedad. Entonces, acá no podemos cancelar por prescripción, tendríamos en todo caso que presentar o que nos presenten una cancelación por parte de la unidad ejecutora, es decir, en este caso por Udebipo, que nos indique, nos haga constar que el plazo venció, que las condiciones por las cuales se sujetó el patrimonio familiar, que básicamente es que el núcleo familiar ya ha adquirido la mayoría de edad, pues se han reunido y por lo tanto deja de tener vigencia el patrimonio familiar. Hay otros casos específicamente establecidos en la ley, en este caso de vivienda, que cuando medie a través de escritura pública una resolución, que nos hagan constar que se cumplieran los fines o que ya adquirieron la mayoría de edad, inclusive cuando el plazo no ha vencido, lo podemos cancelar, pero es exclusivamente a través de escritura pública que se presenta ante el registro de la propiedad, cancelar el patrimonio en estos casos que son un poco raros, pero que se presentan a inscripción. Los que más nos presentan son aquellos que el plazo ya venció, pero que no tenemos como registro una forma técnica de poder establecer el mismo y por lo tanto debe mediar esa solicitud, esa resolución por parte de Udebipo. Gaby Alonso nos pregunta, ¿cuándo una propiedad está inmovilizada? Cuando una propiedad está inmovilizada y se vence el plazo, ¿debo cancelar la inmovilización a través de un memorial o es automático?
Muy bien, la inmovilización, al ser una solicitud a petición de parte interesada, pues la ley le da un margen máximo de 3 años de vigencia. Puede ser por un plazo menor, pero no puede ser por un plazo superior. En atención a esto, una vez la inscripción pierde vigencia, esto no impide otra operación registral que se quiera realizar y el registro no lo cancela en forma automática. Recordemos que uno de los principios registrales es el principio de rogación y no podemos cancelarla de oficio sino esa solicitud de parte interesada. Sin embargo, Gaby, usted podría presentar un memorial o una solicitud simple solicitando la cancelación por vencimiento del plazo y el registro le va a cancelar dicha anotación, o bien puede continuar, entre comillas, en este caso, la inscripción anotada, pero no está vigente y esto no va a generar a futuro una suspensión por no tener, pues básicamente, la cancelación de esa anotación ante el registro. Gracias, licenciado. Marceli Sequec Balán nos pregunta, ¿qué pasa cuando una propiedad tiene un usufructo vitalicio y el usufructuario ya ha fallecido y es de nacionalidad salvadoreña? ¿Qué procedimiento se lleva a cabo para cancelar el usufructo, ya que es de origen salvadoreño? Bueno, interesante. El tráfico inmobiliario no solamente se da para personas de nacionalidad guatemalteca, básicamente cualquier persona que quiera o se constituya en el territorio nacional, aunque no sea guatemalteco, puede adquirir bienes. Por lo tanto, esto ya son casos muy repetitivos que nos han presentado ante el registro de la propiedad. Habría que analizar primero, en atención al usufructo a cancelar, si la persona inscribió o tiene domicilio en el territorio nacional y si no, y su domicilio sigue siendo, en este caso, la hermana República del Salvador o es salvadoreña, pues obviamente habría que hacer el procedimiento de protocolización de la certificación de la partida de defunción. Como no hay inscripción ante el Registro Nacional de las Personas, pues tendríamos que, a través de este título, que sería el acta de protocolación con la debida certificación de la defunción del usufructuario, cancelar dicho usufructo en el territorio nacional. Lo que sucede en este caso a la señorita que hace la pregunta es que a veces tenemos la problemática que la inscripción de la defunción difiere al usufructo inscrito ante el registro. Por lo tanto, esto sí conlleva realizar la identificación respectiva, la identificación de tercero, inscribirla ante el registro y posterior cancelar dicho usufructo vitalicio en Guatemala. En algunos casos, si son así muy un poquito raros, podríamos decir, no se tiene la certeza del fallecimiento, se hace la muerte presunta con la presunción, en este caso de la declaración de muerte presunta, ya se inscribe ante el Registro Nacional de las Personas y ese sería nuestro título para poder venir y hacer la cancelación del usufructo vitalicio. Gracias, licenciado Sánchez. Juliet Sáenz Álvarez nos pregunta, ¿qué pasa si una persona se reserva el usufructo, el nombre de uso o el nombre que lo usa es distinto al EPI y el registro así operó la inscripción? Muy bien, si hablamos de reserva de usufructo vitalicio, es que, pues en este caso, el usufructuario, quien se lo quiere reservar, pues ya ha tenido un derecho inscrito previamente ante el registro de la propiedad. Obviamente, el registro tendría que operar con base a la inscripción registral y con base al título que se ha presentado. Puede suceder que no sea reserva, sino que sea constitución y que en la constitución notarial o que la persona haya modificado o ha utilizado nombre diferente o distinto al que consta en su documento personal de identificación y por lo tanto tengamos una inscripción que después, cuando queramos cancelar, discrepa, en este caso de la inscrita ante el registro. Puede hacer una identificación de tercero o puede hacer una identificación de persona si estuviese con vida el usufructuario. Esta se va a inscribir ante el registro y posterior se puede cancelar con la certificación de la partida de defunción, que es lo que muy normalmente sucede. A veces la persona compareció o adquirió ese derecho con un nombre diferente al que consta en su partida de defunción y por lo tanto hay que hacer la identificación de tercero de notoriedad para poder cancelar la inscripción. Una de las ventajas, Juliet, es que hoy en día, pues el RENAP, al tener ley orgánica y tener facultad para poder, pues, actualizar ciertos requerimientos dentro de sus competencias, la identificación de terceros se hace, pues, básicamente en la partida de defunción y con eso podemos nosotros como registro cancelar inscribir la identificación de tercero y hacer la cancelación en un mismo acto en inscripciones registrales
consecutivas, pero no tener que inscribir previo esta identificación de notoriedad o de terceros. Esto siempre y cuando pues la defunción esté inscrita en la República de Guatemala. Gracias, licenciado. Evelyn Gómez nos pregunta, en el caso de que el propietario de una finca venda una fracción y posterior a ella venda el resto y que primero se inscriba la venta en la totalidad quedando pendiente la inscripción de la fracción, ¿qué procede a hacer? Muy bien, también pues a veces parece un poquito raro, pero sucede y es muy frecuente por la prelación, a veces se inscribe antes de la compraventa de fracción la venta total y pues quien está después presentando la inscripción deja de tener derechos ante el registro de la propiedad. Para poder finalizar esta inscripción, lo que se debe hacer es a través de una escritura pública de declaración jurada, dar su anuencia o su autorización por parte del actual propietario que el registro pueda operar dicha compraventa de fracción. Insisto, muchas veces son errores que se cometen a la hora de presentación de documentos, pero que esta es una salida que el registro le ha dado en atención al principio de prelación, en atención siempre al principio de rogación y al de legitimación que se presentan los documentos ante el registro, y con esa escritura pública nosotros como registro operamos la desmembración. Se hace constar en su asiento registral respectivo la anuencia, la autorización por parte del propietario y posterior pues operamos también la compraventa de fracción para que ya forme finca nueva y se pueda segregar, en este caso, de la finca matriz. Con la anuencia y la autorización lo que estamos haciendo como registro es garantizar no solo el derecho del actual propietario, sino el que adquirió previo a que se hiciera la inscripción de la totalidad de la finca. Lamentablemente, pues muchas veces son errores humanos y es muy común que los podamos solventar a través de esta forma, Evelyn. Mayalis Vázquez nos pregunta, ¿cómo cancelar un patrimonio familiar ante el Registro General de la Propiedad o primero se hace la gestión ante UDEVIPO? En estos casos habría que determinar si el patrimonio continúa vigente o está vencido. Si está vencido porque el plazo sí es determinado o determinable y la inscripción registral permite hacer esta cancelación, entonces con un memorial auxiliado por profesional, en este caso por notario, solicita la cancelación del patrimonio familiar y la finca quedará ya libre de esta limitación. Si el plazo no ha vencido o si el plazo no puede ser determinado ante el registro de la propiedad por el título que se presentó en su momento, entonces habría que acudir previo ante la entidad administrativa que le otorgó, en este caso UDEVIPO, y ellos dar resolución en el cual hagan constar que el vencimiento del plazo, las condiciones por las cuales fue sujeto el patrimonio familiar se dan por finalizadas y el registro opera esa cancelación, pero debe mediar resolución por parte de UDEVIPO. El otro caso, el que exponía con la pregunta anterior del patrimonio familiar, es en aquellos que el plazo continúe vigente, pero ya se cumplieron algunas de las condiciones que establece el patrimonio familiar, y es que el núcleo familiar pues ya tiene una mayoría de edad, ya no hay este bien tutelar hacia los menores y por lo tanto haberse cumplido con el pago muchas veces de lo que se otorgó, el registro acepta la cancelación mediante escritura pública, porque así lo establece la ley de vivienda en estos casos, y procede a cancelar el patrimonio familiar, aun cuando el plazo pues no haya vencido. Gracias, licenciado Vargas. Graciela Lainez Miranda nos pregunta, ¿qué debe o debo hacer un usufructuario? Vamos a ver, ¿qué debe hacer un usufructuario cuando adquirió de nuevo el inmueble? Es decir, es usufructuario y propietario de unas formas de exención del usufructo. ¿Debe presentar memorial solicitándolo o el registro cancela el usufructo? Muy bien, también estas operaciones, Graciela, son muy constantes y pues básicamente lo que se da acá es la confusión, es decir, el usufructuario adquiere la calidad de propietario y por lo tanto reúnen en una misma persona esa dualidad, digamos, de derechos. Si no lo solicitan dentro de la escritura de compraventa del usufructo, compraventa de la nueva propiedad por parte del usufructuario, el registro no va a operar la cancelación y va a continuar vigente esa anotación de usufructo, a no ser que posterior o en acto posterior lo presenten con un memorial a solicitud de cancelación por confusión. Recordemos que esta forma de cancelación por confusión lo regula el artículo 738 del Código Civil y básicamente es una causal para que se extinga el usufructo.
Lo que soy enfático, Graciela, es indicarle que en atención al principio de rogación, si no lo solicitan dentro de la escritura pública, tendrá que hacer un acto posterior en memorial que soliciten esa cancelación por reunirse las calidades o por darse la confusión dentro de esa propiedad o de ese bien inmueble. Gracias, licenciado. Melvin Aparicio Solórzano Santizo pregunta, ¿qué pasa con los planos que no cumplen con la normativa del Registro General de la Propiedad? Muy bien, la guía 10 va estrictamente relacionada con la guía 18 en relación a los planos, es decir, los planos en su mayoría deben de ser elaborados por profesionales, es decir, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, arquitectos, ingenieros civiles. Eso es lo que establece básicamente quiénes son los profesionales adecuados para poder autorizar los planos. Derivado de esto, los planos tienen que tener algunos requisitos muy puntuales, como por ejemplo, si utilizan el sistema de azimuts, pues tener su derrotero con todos los grados, minutos y segundos y el azimut respectivo y la distancia. Y también dentro del recuadro de información, pues esto ya es algo que el registro de la propiedad ha implementado con su directriz y la guía 10, debe contener la información que se replica dentro de la escritura pública. Si no cumple con los requisitos, pues obviamente va a haber una suspensión. En los casos de que los planos sean autorizados por parte del registro de información catastral y tengan un plazo de vencimiento que son de 6 meses, lo que tendrá que acudir el interesado o el notario es ante el registro de información catastral y tener que convalidar o revalidar estos planos por otro plazo en iguales condiciones, es decir, de 6 meses. Obviamente esto conlleva o conllevará en algún momento el pago de honorarios ante el registro de información catastral y por lo tanto finalizar después ante el registro de la propiedad la inscripción de la compraventa, donación o adjudicación de fracción. Gracias, licenciado. Frisla Morales pregunta, si un usufructuario quiere vender el usufructo, ¿tiene que tener la autorización del propietario para ese propósito? No tiene que tener la autorización del propietario. El usufructo es un derecho real que es pues básicamente independiente de la nueva propiedad. Lo que sí es enfático resaltar, Frisia, es que en la venta de un derecho de usufructo ya previamente constituido va a durar por el plazo que esté constituido el anterior durante la vida del usufructuario que lo adquirió. Es decir, si hablamos de un usufructo vitalicio, el usufructuario A que lo venda al usufructuario B va a tener en posesión ese usufructo o ese derecho real hasta que el usufructuario A esté con vida. Una vez fallezca el usufructuario A, se cancela tanto el usufructo que se inscribió en su oportunidad como el que se adquirió a través de la compraventa o viceversa. Si el plazo venciera, pues esa va a ser la vigencia del usufructo que se ha adquirido por venta, por compra, en este caso, Frisia. Policán Max nos pregunta, ¿aplica el uso del gestor de negocios para una donación? Si es una donación a título gratuito y no tuviera cargas, es decir, algún gravamen, la propiedad, sí es aplicable la figura del gestor de negocios o el gestor de negocios en este tipo de contratos porque no está adquiriendo ninguna carga, sino simplemente es un beneficio que le puede generar, en este caso, al donante, al donatario, quien adquiere a través del gestor de negocios este contrato. Muchas gracias, licenciado Sánchez, por resolvernos todas estas dudas y apoyarnos en transmitirnos toda esa experiencia y ese conocimiento. Y agradecemos a todos ustedes la participación también en esta actividad, recordándoles que va a aparecer el link para su asistencia, para que puedan registrar su asistencia, reiterándoles también que las guías registrales pueden ingresar a la página del Registro General de la Propiedad, ahí se encuentran en formato PDF y ustedes los pueden descargar fácilmente. Hemos visto también que hay algunas otras preguntas relacionadas con casos concretos ya ingresados al registro de la propiedad. Les exhortamos a que se presenten a las oficinas de la Dirección Jurídica de Secretaría General o bien a las oficinas departamentales para solventar todo este tipo de inquietudes ya sobre casos muy concretos del propio registro para poderles apoyar y atender como ustedes se merecen. Exhortándoles e invitándoles a que sigan participando en este tipo de actividades. Es un interés del registro, de la actual administración del registro de la propiedad, el poder seguir compartiendo este tipo de conferencias y de capacitaciones a notarios, procuradores, usuarios en general del registro, para que puedan facilitárseles sus gestiones ante él y pues nosotros podamos apoyarles como ustedes se merecen.
Licenciado, una vez mil gracias por su apoyo, por esa magistral exposición. Felicitaciones a usted y muchas gracias a todos los participantes, esperándolos en una próxima oportunidad. Tengan una feliz tarde. Muchas gracias.